Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana que ahora solamente tiene como residuos de la noche neoliberal latinoamericana a Ecuador, todavía le queda Colombia y todavía le queda Brasil, que están a punto de cambiar. Pero, ¿qué es lo que vamos a analizar hoy? Siempre pues les comento lo que aprendo cada día, lo que me enseña cada día de vivir en la mitad del mundo y de vivir el momento. Esto me permite explicarles a ustedes que en este momento estamos viviendo lo que se llama la colonización verde, o mejor conocido como la colonización ecológica. Recordemos que nosotros hemos vivido primero la colonización racial. Esta colonización racial empezó con la conquista de América y la llegada de los conquistadores, de los piratas, de los traficantes de esclavos, de los negros de África, de los europeos que invadieron los territorios de América. Más tarde comenzamos a vivir lo que es la colonización agrícola y ganadera. Entonces la tierra se convirtió en el mayor valor que se podía conseguir en América y en los otros continentes, y los invasores lo que procuraban era tener grandes superficies de tierra o minas, y estas grandes superficies de tierra o haciendas se convirtieron en la forma de colonización agrícola que trajo consigo nuevas especies traídas de Europa, como por ejemplo el trigo, y llevadas desde Europa al mundo, como el maíz, y especies de animales como la gallina, el perro, el caballo, la vaca. Luego de que pasamos de esta colonización agrícola, y que básicamente el norte colonizaba al sur y el oeste, el occidente colonizaba fundamentalmente al América y al oriente, vino la colonización industrial. En la colonización industrial, lo más importante comenzaron a ser las máquinas y, por supuesto, las materias primas. En esta colonización industrial, el petróleo se convirtió en la sangre del mundo de esta colonización industrial, porque el petróleo movía los motores de combustión, y los motores de combustión se convirtieron en las principales herramientas para la expansión y dominio territorial de los países colonizadores. Todo empezó con el tren, luego vino el automóvil, el avión, ahora estamos hablando de naves espaciales. Y la mayor parte, primero fue el vapor de agua y luego pues pasaron a ser los motores de combustión a base de gasolina, de diésel, derivados del petróleo. Así que por el petróleo hubieron invasiones como la invasión de Estados Unidos a México, el apropiamiento de Venezuela, principal exportador sudamericano de petróleo, y las guerras en Medio Oriente, que han sido básicamente por petróleo. Y estamos hablando de guerras que han terminado en lo que estamos viendo ahora, la derrota de Afganistán. Sin embargo, a esta colonización, que ha sido la colonización industrial, ahora le sigue la colonización comercial. Estamos viviendo las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, porque lo más importante ahora es a quién vender, ya no solamente producir y tener nuevos productos, sino que ahora lo más importante comienza a ser a quién vendemos. Y viene lo que se llama la guerra de mercados. Y esta guerra de mercados es la que estamos viviendo en este momento. Estados Unidos pelea con China por
porque hay una guerra de mercados. Y esta guerra de mercados da paso a lo que se llama la pandemia. La guerra de mercados se produce gracias a que cambia fundamentalmente el transporte y cambia las comunicaciones con la llegada del Internet. Y al haber la llegada del Internet y al modificarse a través del cambio en el transporte y en la Internet de las relaciones humanas, de la percepción del tiempo y el espacio, de la posibilidad de acceder a bienes de cualquier parte del mundo en su propia casa, que pueden ser entregados a través de Amazon, de Aladino y todos los demás sistemas de comercialización global que existen ahora, se comienza a dar una guerra de mercados. Sin embargo, el gran problema que se enfrenta es que aparece tres elementos fundamentales que cambian la situación. Primero, pues estamos viendo la crisis sanitaria. Un virus llega y este virus infecta a todo el planeta Tierra y multiplica el efecto globalización, porque sabemos en tiempo real dónde y cuántos mueren en cualquier parte del planeta, quiénes se vacunan, quiénes no se vacunan, y se pueden hacer cosas fantásticas y extraordinarias gracias a la Internet y a la investigación tecnológica que permite fabricar inclusive vacunas que antes necesitaban 10 años, hacerlas en apenas uno. Entonces, la pandemia cambia la relación entre los seres humanos, primero creando con las cuarentenas, luego el distanciamiento social, luego la necesidad de estudiar en casa, la necesidad de trabajar en casa, la necesidad de recibir los productos que uno compra en casa, y todo esto cambia la relación humana y produce un sismo en la sociedad de todo el planeta. El virus, a su vez, tiene la capacidad de mutar, y al mutar comienza a crear un gran problema a la sociedad humana, porque vamos descubriendo que los seres humanos del hemisferio sur y de los países pobres pueden resistir mejor la pandemia que los de los países ricos, porque su sistema inmunológico era un sistema inmunológico vago, porque todo era estéril, todo era vacunas, todo era medicamentos, no le daban tiempo al organismo de fabricar sus propias defensas, y de inmediato a cualquier problema le poníamos un antibiótico, y a cualquier problema le poníamos un analgésico, un febrífugo, antiespasmódico, etc. No le dábamos tiempo al cuerpo de aprender de la experiencia biológica de enfrentar enfermedades o de enfrentar problemas de funcionamiento del cuerpo humano. Como consecuencia de esto, han venido complicaciones que se están viviendo, y estas complicaciones incluyen pues la gran mutación que se está produciendo en los virus por culpa del mismo ser humano. Colocamos a los pacientes la primera dosis y pensábamos que la segunda dosis tenía que ser en X, Y, Z tiempo, pero en ese tiempo el virus ya tuvo la posibilidad de mutar y entonces neutraliza la segunda dosis. Y cuando llega la tercera dosis, la segunda dosis, ya el virus tiene resistencia y viene la necesidad de la tercera dosis, pero la tercera dosis a su vez, la segunda dosis tampoco llega a toda la población, y la tercera dosis no sabemos cuándo teníamos que ponerle, y el tiempo que le damos a la tercera dosis le permite al virus a su vez mutar. Y esto es lo que está pasando en este momento. Los virus ya no nacen por una mutación natural, sino que es una mutación artificial creada porque las vacunas no fueron suficientes para crear una buena defensa del cuerpo humano y no tuvieron una acción o un tiempo adecuado, lo que el virus aprovechó para fabricar mutaciones. A este problema que tenemos ahora
le sigue el segundo problema, que es el problema de la extinción que estamos viviendo. Hemos creado una sobreexplotación del mar, una sobreexplotación del suelo, una sobreexplotación del aire, del agua. Y esto está generando a su vez que haya la desaparición masiva de especies, entre las cuales 382 son animales con esqueleto que residen en Ecuador y que están en peligro de extinción por culpa de los malos gobiernos, el cambio climático y la sobreexplotación pesquera, que ahora la hacen flotas de barcos chinos que llegan por centenares, o empresas que tienen la capacidad de perforar el suelo y sacar petróleo con nuevas tecnologías, que tienen la capacidad de hacer explotación minera a cielo abierto con grandes máquinas, que tienen la capacidad de crear carreteras, reservas, represas de agua, canales de riego a una velocidad extraordinaria. Y esto modifica el paisaje y esto modifica la relación del hombre con la naturaleza. Como consecuencia de eso, también se ha multiplicado el consumismo humano, y este consumismo humano ya no solamente es por productos domésticos, sino que comienza a haber el consumismo humano por animales, lo que genera el tráfico de animales solo para tenerlos de mascota, y el consumismo humano de alimentos exóticos, comenzando por las cucarachas y terminando en los murciélagos, que es la causa de que ahora haya venido la pandemia, porque los virus que existen en los murciélagos no hacen nada, pero en los seres humanos producen grandes problemas de salud. Como consecuencia de esto, se ha producido dentro de la misma naturaleza una renovación, un cambio en que las especies que nosotros no consumimos, no demandamos, no queremos, pueden poblar y multiplicarse. Y es así como los virus han logrado multiplicar y han creado una mutación genética del planeta como forma de resistencia a la gran extinción generada por el ser humano. Pero no quedamos en ese problema, sino que esta situación se complica cuando la diversidad cultural del ser humano comienza a ser despreciada. Ya lo fue en la conquista, cuando se hizo la conquista humana racial de europeos blancos del norte contra los mestizos y negros e indígenas del sur. Esto ha generado que en este momento haya una reacción social mundial, y ahora son los mestizos y negros e indígenas de África, de América, los que invaden a los países desarrollados, gracias a que tienen primero herramientas tecnológicas como el celular, facilidades de transporte, sistemas de solidaridad humana en el trayecto que les permiten el abastecimiento de alimentos, y mecanismos para burlar las fronteras por túneles, por aviones, por submarinos, por lanchas, y lo que hace que las invasiones de africanos a Europa, de los países árabes de Medio Oriente a Europa, de latinoamericanos a Estados Unidos, se vuelva un proceso humano imparable. Entonces hay un metabolismo, un cambio en la diversidad cultural del planeta, y la diversidad cultural del planeta se modifica rápidamente, y este cambio genera como consecuencia cambios en la economía, catástrofes humanitarias, guerras como las que estamos viviendo, la guerra de narcotráfico, la guerra migratoria,
Guerras que se multiplican porque el proceso de industrialización generado por la ciencia y la tecnología cambian la forma de comercializar los productos y de llegar y de abastecer a las poblaciones. En esta condición se genera una nueva guerra, que es la guerra colonial ecológica. Entonces, Estados Unidos e Inglaterra, que procuran el dominio del mar, tratan de apropiarse de grandes áreas del Océano Pacífico y lo consiguen en Ecuador y en Costa Rica. En Ecuador tienen las Galápagos, en Costa Rica la isla de los Cocos, y como en los dos países hay una gran preocupación por la conservación, ellos aprovechan eso. Países como Alemania, los países nórdicos, los europeos, siempre su mayor preocupación fue las conquistas terrestres. Entonces ellos están más preocupados por los incendios de la Amazonía, están preocupados por los deshielos. Justamente es la colonización del Ártico ahora, colonización tecnológica, que está creando la guerra entre Rusia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, por el tráfico y control y explotación del Ártico. Esta es la nueva colonización ecológica del Ártico. Pero tenemos la colonización ecológica de la Amazonía y de los Andes, que es, como les decía, una gran preocupación de Francia, de Alemania, de Noruega, igual que la colonización de los países africanos. Ellos, los países desarrollados tecnológicamente, económicamente, piensan que tienen que asumir la protección de la biodiversidad de la Amazonía, del Océano Pacífico, del Atlántico, del Ártico, de la Antártida, porque eso al mismo tiempo les permite tener un dominio territorial. Entonces Estados Unidos ahora tiene en el territorio ecuatoriano 200.000 kilómetros cuadrados más, que es superior a la superficie de algunos de sus estados en Estados Unidos, mediante este mecanismo que se llama la colonización ecológica. Muchas gracias.